Ah, te veo, te veo. Buenas. Buenas, José. Yo Santiago. Muy bien. Él es Daniel. Encantado. Igualmente, gracias. ¿Cómo estamos? Pues bien, con aire. Sí, demasiado. A ver si va calmando. ¿Le puedo poner el micrófono? Sí. A ver, en esta, por ejemplo. Ahí. Muy bien, ¿qué queréis Bueno. saber? Pues nosotros estamos haciendo un proyecto, tanto documentales como escritura de un libro que se llama El hombre del secano. Y una clienta me dijo que este estaba aquí. Y Irina Irina. Sí. nos dijo que usted sabía un poco la historia de él. ¿Este aljibe perteneció a su familia? No. Este aljibe el terreno era de los Barnuevos. Valnuevo. Sí, ¿tú sabes quién son los Barnuevos? Los Valnuevos me suena, era un apellido importante de Murcia. No, de aquí de San Javier, De de aquí la de San Ribera, Javier. claro. Hay un palacete al lado de la iglesia que ese era de Primitivo Barnuevo, de José María Barnuevo, de don José María Barnuevo. José María Y que él Valnuevo. fue el que organizó la ribera, o sea, la urbanización de la ribera, que fuera toda cuadricular. Si ahora levantara la cabeza y viera lo del barrio de los pescadores, las calles y cruzar, se moría, porque era un hombre muy, muy perfecto. Y esta finca era de ellos. Y el terreno era de los Barnuevos. Y la obra del aljibe la hizo la dueña de aquí de la Calavera, La dueña de la calavera. o sea, la que era Mari Carmen Páez. Valnuevo cedió el terreno Eso. y la señora puso los materiales y los jornales para hacer. Claro, hizo el aljibe. Y luego el uso era para todas las casas, era para la señora Para nada las más, casas y para la finca Los Barnuevos. y para la finca de los Claro, Valnuevos. porque esto estaba todo plantado de algodón, de pimientos, de tomates, de lo que había entonces. Y se antes. utilizaba principalmente para el consumo humano. Claro. De beber, claro. lavar No, la y ropa. las bestias, los caballos que tenían ellos también venían de aquí. También porque el tenían, aljibe, claro. había pilones aquí y le echaban. Claro, el aljibe era de eso, de los Barnuevos y de Mari Carmen Páez. De la abuela Maricarmen Vaz, Páez. Páez. Este aljibe tuvo algún brocal hacia arriba, Sí. pero se derrumbó y lo taparon para no se cayera. Claro, no, porque la puerta se pudrió y entonces lo tiraron la capucha y lo cobijaron para que ni un crío y eso se cayera, porque el aljibe está lleno de agua. Que el aljibe, la vertiente era esta. Sí, como hemos hablado, eso es lo siguiente que quería que nos comentara. Aquí hemos visto el aclarado y apunta hacia allá, Exacto, porque la vertiente del aljibe era el camino. el camino. Este era un camino de carro, Camino de carro Claro. que a la misma vez funcionaba de boquera. claro, de boquera para llenar el aljibe. Y otro que había ahí abajo. Y me has dicho que este camino también le llamaban el camino de los pescadores. No, el camino del pescado es el que hay allí al lado de las caravanas. Si sigue recto, si viene del bar de las cadenas, sigue recto, a la izquierda se quedan las caravanas, pues ese camino era el camino del pescado. El que va por el lado de las caravanas es el camino Sí, del pescado. sí. Que allí también hay un pequeño aljibe. Sí, En la cuneta hay un pequeño aljibe de botella. sí. Ese es el camino del pescado, Sí. que llega hasta la redonda donde No, está el mercado. Eso ya desapareció. Ya desapareció. El camino ese llegaba a Sucina. Llegaba hasta Sucina. Claro que los pescadores venían con los carretores, los pescadores, ¿no? Los arrieros, los que vendían el pescado. Venían a comprar el pescado a los marineros del Mar Menor, con los carretones ya iban directo a Sucina. Y por ahí iban vendiendo, conforme pasaban por la casa, iban vendiendo pescado. Y entonces me ha dicho usted que ese camino de pescadores en muchas zonas era boquera y en otras la boquera iba paralela e iba alimentando aljibes por todo el camino ese. Sí. Ahí había un tablacho que cuando se abría, detrás de la casa esa que hay arriba, había un aljibe muy grande, que el dueño cuando eso lo taparon. Y entonces cuando ese aljibe se llenaba, ponían el tablacho y el agua corría para acá. Cuando este se llenaba, ponían el tablacho aquí y seguía para abajo a llenar otro aljibe que había allí en las casas esas viejas que hay ahí.
que el aljibe también ha desaparecido, pero y así iban llenando aljibe. Cuando aquel se llenaba, venía el dueño y tapaba el tablacho y el agua seguía para abajo, Todo eso con las correntías de la lluvia. claro, con la corriente de la lluvia. Y había un hombre que organizaba todo eso, aunque estuviera mojándose, para que los aljibes se quedaran llenos. No, los hombres no, los dueños. Por Los ejemplo, dueños. mi abuelo que vivía ahí, en las primeras casas que había ahí, había una casa de campo que era de mi abuelo vivía ahí, y también tenía un aljibe. Y ese aljibe, cuando se llenaba, ponía el tablacho y el agua seguía para abajo, hasta San Blas. A la parte de San Blas había una finca que le decía que el labrador esa finca era de los más nuevos. Y la finca que mi abuelo llevaba también era de los más nuevos. Los más nuevos todo esto era de los más nuevos. Y llegaban hasta las faldas del pueblo de San Javier. Eran los terratenientes de la zona. Claro. Y ahí había una finca que el labrador le decían el Zoilo. ¿El qué? El Zoilo, El zoilo. sí. Que también tenía aljibe. Y este era el último aljibe que se llenaba. Y cuando se llenaba, pues, ponía el tablacho y el agua ya corría por el mar. Entonces, este aljibe, usted de joven lo llegó a utilizar. Claro, yo nací aquí enfrente. Aquí había un grupo de casas que eran 21 casas. Y se servían para beber del aljibe. Y para el uso de lavar y todo eso, un pozo que había ahí en el centro había un patio grande y en la orilla había un pozo. Y ahí sacaban agua para que mi padre se metía, cuando se agotaba el agua, pues se metían a darle agua, se decía. A darle más profundidad y abrir veneros nuevos para tener agua. Y había una pila, en el centro había una pila Del pozo. que se alimentaba, o sea, las mujeres sacaban agua del pozo para lavar y todo eso. Y había una pila y un retrete de esos de agujero para las 21 casas, ¿no? Ya está creyente. Y se turnaba, por la mañana temprano se tumbaba, y la que no tenía aguante, pues, corría para acá, para el campo, y ahí se vaciaba. Porque no había otra cosa. Entonces, cerca del pozo también estaba el retrete para que la gente hiciera sus necesidades. Claro. Y había una fosa séptica ahí y un pozo ciego. No, era un agujero. Un agujero. Un agujero, y ahí cuando se llenaba, pues echaban unos sacos de cal para que chuparan para que el estiércol se considerara y ya lo limpiaban, que mi padre era uno de los que lo limpiaba, porque el estiércol lo sacaba para los pimientos y todo eso, que era muy bueno. Eso es lo que hoy llaman un váter seco. Claro, Entonces, tenemos claro que había una diferenciación. El aljibe principalmente se guardaba para beber exactamente. y luego otras aguas secundarias, por así decirlo, de pozos y de otras pozos cosas, que eran de aguas comunes, como le decíamos aquí. se utilizaban para lavarse, para... Claro. Que mi padre llevaba la finca esta, que era de la dueña de terreno, de la Gamalia, como le decimos nosotros. Y había una noria donde está el pino aquel, se ve al fondo. Sí. Allí hay el pozo Trato, hay dos pozos. Allí había una noria, una ceña. Una noria, una ceña, sí. Que mi padre era el que usaba la ceña y nosotros, yo me acuerdo que yo tenía 9 años, y 10 años y 12, y nos metíamos abajo, agarraba las maromas de eso y mi padre decía, no miras para abajo, agarrarse bien y no mirar para abajo. Y ahí nos metía abajo a hacer barrenos, a hacer galerías, con el marro y para buscar veneros de agua, porque había veces en verano que la ceña se secaba, que no tenía agua. Y había que buscar veneros para tener agua para regar la finca. Para abrir el poro y para abrir agujeros de que Claro. el venero siguiera manando el agua. Sí. Porque a veces se agotaba por el hecho de que Claro. se impermeabilizaba, por Sí, así decirlo. que ahí había un pozo de noria y un pozo de un molino. Un molino Un de aire para sacar agua. Exactamente. Entonces el pozo de la noria, había unos pinos que eran los padres del pino ese, que las raíces lo hundieron, lo empezaron a caer, claro, y rompían los alcabuces. Entonces mi padre aprovechó el pozo del molino, lo adaptó, lo adaptó para la noria y puso la noria en ese pozo. Y entonces este pozo también se llenaba de agua. Ahora mismo está el agua a 5 metros por ahí de la cara de la tierra. Que ahí habrá unos 25 o 30 metros de agua para abajo. Que eran aguas comunes para regar la finca.
aguas comunes para utilizar a la gente o regar la Sí, finca. o lo ¿no? que Y sea. ahí iba la gente en los pilones que había ahí, que había, que era para lavar la ropa. Iba la gente a lavar ropa allí. Pero esa no se podía beber porque tenía algo de grado de sal, ¿no? Sí. Y- No, pero se podía beber. Nosotros bebíamos muchas veces ahí del agua. Hombre, no era como la que hay ahora, no era agua dulce. Era agua de eso, de pozo, pero se podía beber perfectamente. Y Pero ahora, se prefería la del aljibe. claro. Ahora la agua esa, sal tiene muy poca, pero tiene mucho boro. Que el boro es muy malo para los cítricos, para los limoneros, naranjos y todo eso es muy malo. Ahora, para las plantaciones, tomates, pimientos y oliveras, almendros, todo eso sí valía el agua. Pero para los cítricos no. Los cítricos a lo mejor aguantaban, si los regabas con agua del pozo, aguantaba 4 o 5 años, así todo lo más. Enseguida se secaban porque el boro los corroía. Entonces, haciendo usted un poco de memoria, en todas las casas que había por aquí, estamos hablando de todo este paraje y todas estas inmediaciones, ¿cuántos aljibes podría haber aquí en esta zona? En esta zona pues estaba esas casas también tienen uno que existe todavía, que ese se llenaba con la correntía de la cuneta esa. Con la boquera que va por Laya. Exactamente, ese se llenaba el aljibe ese. Que ese antes de poner los tubos esos que pusieron ahí, había unos tubos pequeños. Y entonces cuando llovía mucho, pues no tragaban el agua y esto se inundaba. Que la casa aquella se inundaron, a la mujer esa le entró por 20 centímetros de agua por ahí. Y a mí me entró en mi casa, le faltó 2 dedicos para meterse. Porque todo esto se llenó de agua al hacer el trasvase, desviaron las agua. correntías del agua, la rambla y todo eso. Y hubo un hombre que la rambla desembocaba en su tierra, hizo un muro. Entonces, ¿qué pasó? Que el muro, en vez de tenía el agua, en vez de irse por la rambla de Macodesa, como le decimos, se venía para acá. Y fue la inundación que hubo aquí. Entonces tenemos este aljibe, en las casas ese hay uno, Sí, luego el otro, aquel blanco que hay allí, en la orilla de la carretera que va de las caravanas para abajo, ese blanco que hay ahí, el que se ve solo el brocal, que es de botella. sí, ese es de botella. Y luego enfrente de la finca del Pino he visto dos. Uno en la carretera de allá, enfrente de la gasolinera, y enfrente de la finca del Pino hay uno ahí. Sí, Todos esos venían con la misma vertiente. sí. No, el que había en la finca del Pino, no, ese no. Ese venía de la otra rambla que hay más para arriba. Y entonces me ha dicho usted que la boquera de allá, esa no era tan grande, que se desfondó en algún momento para que... Claro, porque... por las inundaciones. Sí, a raíz de esa inundación, que fue la dana aquella grande que vino, que se inundó, por ejemplo, el pueblo se quedó incomunicado, no se podía entrar al pueblo, por las ramblas que bajaban. Entonces, un dato, si la boquera que ya estaba allí, el aljibe, una vez que se hizo, ¿por qué se hizo pegado a la boquera y no se hizo pegado aquí? No, porque antes de que existiera la boquera se hizo el aljibe. Ah, esa boquera se hizo después, Claro, porque como esto- desagüe por toda la inundación. No, porque esto eran bancales, entonces los bancales estaban mucho más bajos que está en el firme de la carretera. Entonces el agua que venía se iba para allá, no venía para acá. Pero al Entonces hacer el la primero fue el urbanización- aljibe con esta boquera y con este aclarado y después se hizo una boquera por allí. Claro, o sea, la hoguera se hizo a raíz de hacer la urbanización esta, como ya le quitaron su salida a la Rambla, pues entonces la Rambla se desvió para acá y hicieron la boquera esa ahí para allá, el canalón, para evitar que las casas esas no se inundaran, porque se inundaban. Y otra cosa, a este paraje le dicen la Calavera. Bueno, la Calavera es muy grande, el término municipal de la Calavera llega desde las casas de aviación, ¿sabes dónde están? Sí, Los bloques de aviación que hay ahí a la parte de abajo del pueblo, sí. enfrente de los municipales. Hasta ahí llega la Calavera y hasta las faldas de la Ribera y hasta el Dos Mares. Entonces esa es la finca La Calavera. Todo esto es la finca de la Calavera. Sí. ¿Y el nombre de la Calavera? El nombre, ¿Hay alguna historia? sí, el nombre, hay varias Versiones, varias leyendas. versiones del nombre. El nombre de la Calavera porque dicen que antes el mar menor llegaba ahí hasta San Blas. Y había unas calas y la gente iba a bañarse a las calas. Decía, voy a bañarme a las calas de la Calavera.
a las calas de la Calavera, eso, esa es, porque esto era la finca La Calavera. Y otros dicen que es que aquí había, estas casas eran, la mayoría eran dos pisos, y aquí había un cuartel que aquí se afincaron los piratas, que entonces aquí, antiguamente, Los piratas berbericos. los piratas que robaban a los pescadores y todo eso del Mar Menor. Y tenían una bandera con una calavera. Y dicen que por eso decía la calavera, pero no. Hay otra historia, porque había una ermita aquí con un santo que era San Juan de la Calavera. Otra historia. Otra Ya historia. tenemos tres. Otra historia. Entonces, a raíz de la ermita desapareció, que la ermita esta existía cuando San Javier no existía. Es más antigua. Claro, estas casas que había aquí son las más antiguas que había aquí, porque cuando San Javier no existía, existían estas casas, las casas de la Calavera. Por aquí pasó toda la gente vieja del pueblo, pasó por aquí, vivió por aquí. Estos son los inicios de San Javier Exactamente, y de la zona. sí. Y luego dentro del término de Calavera, pues cada casa tiene su nombre. Estas casas decían, cada terrateniente que las compraba tenía un nombre, decían casas de Andrés Sáez, que fue uno de los propietarios, luego ese se lo vendió a un hombre que decían Caín, y decía otras versiones, casas de Caín y Andrés Sáez. O sea, y dentro de eso, pues cada barrio tiene su nombre. Ahí más para abajo, aquí las otras casas que hay decían las casas de arriba. El barrio que hay, las casas de Buendía. ¿Por qué? Porque había un señorito y que era el dueño, que era el señorito Buendía, era Buendía de apellido. Que ese hombre adoptó una chica pequeña, eran muchos hermanos, y él la adoptó como hija. Y luego esa hija heredó la finca, que decían la finca de la tía Calorina, porque se llamaba Calorina. Y luego estaba ahí, más para arriba, la finca, las casas de los cominos. ¿Por qué? Porque los cominos era apodo de los viejos. Que esos cominos, el viejo, el abuelo era tío de mi abuelo. Los cominos esos vinieron de la granja de Rocamora. ¿Sabes dónde está? De Alicante. Sí. A la parte de arriba de Iguela, pasado la montaña, está la finca de Rocamora, esa de Rocamora. Y ahí nació mi abuelo. Y cuando era pequeñico, los padres murieron del tifus. Y entonces se lo llevó su tío, que era el comino. Y ya cuando el comino compró la finca aquí, se vino a vivir aquí, mi abuelo, pues se vino con ellos, claro, estaba con ellos porque era huérfano. Y luego se casó, mi abuelo se casó con la abuela de mi mujer, fíjate. Que nosotros nos hicimos novios y no sabíamos que éramos primos. Después, a lo largo de eso, pues fuimos indagando de que éramos primos segundos, porque mi abuela era hermana de la abuela de mi mujer.